Buenas tardes, si me escuchan, ahí escríbeme un mensaje por favor si me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me escucho. Que el amor de Dios y la paz esté con todos ustedes. Es una gran bendición de poder estar estudiando la palabra por medio de internet. Quisiera hacerlo en persona, pero en fin, estamos juntos, estamos bendecidos y Dios los bendiga. Vamos a estar estudiando el libro de Ageo. Libro de Ageo. Es uno de los profetas menores, es uno de los libros que tratan con la historia de los judíos, en particular con el tiempo cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor y cómo sufrieron ellos a las manos de los de Babilonia. Vamos a estudiar para ver si hay una aplicación para nosotros hoy en día. Vamos a leer, para empezar, el primer capítulo, que son creo 15 versículos. Ageo capítulo 1 y versículo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, y éste dijo, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, pues recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor. Consideren bien sus caminos. Si ustedes están en la costumbre de subrayar o marcar en sus Biblias, subrayen el versículo 7. Consideren bien sus caminos. Suben al monte y traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo y dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En este libro
que son creo 38 textos, 38, 39 textos. En este libro hay dos audiencias. La primera audiencia son los creyentes verdaderos. Aquellos creyentes que realmente querían agradar a Dios. Aquellos que realmente querían hacer lo que Dios les pedía. Aquellos creyentes que querían tener una relación con Dios. Una relación genuina, verdadera. Un amor, una dependencia, verdadera dependencia como humano a Dios, su Creador. Y la siguiente audiencia eran aquellos creyentes falsos, que solamente querían las bendiciones de Dios sin obedecer. Eran, como diríamos, gente interesada para ver qué es lo que le podían sacar a Dios, qué es lo que podían ellos recibir de Dios sin ser fieles a Él, sin adorar a Dios, sin mantener una fidelidad con Dios. Son las dos audiencias el cual vamos a estudiar en este libro. El propósito de este libro era para que la gente, el pueblo de Dios, se despertara, que dejaran ellos de estar ignorando a Dios, de que pusieran a Dios primero en sus vidas. Y lo que había sucedido con el pueblo de Dios es que regresaron de la esclavitud, y hablaremos luego de ello, pero regresaron de la esclavitud a Jerusalén con un entusiasmo de reedificar el templo de Dios porque estaba destruido por completo. Y luego al pasar algunas semanas, meses quizás, se les hizo muy difícil, muy largo, muy arduo el trabajo de reconstruir el templo de Dios. Y ya no era tan importante ser fieles a Él. Ya no era tan importante para ellos de obedecer a Dios, de reconstruir el templo. Entonces se fueron a construir sus propias casas. Y cuando ellos construyeron sus casas, lo hicieron con material muy caro. Decoraron sus casas como si fuera gente rica. Mientras que el templo de Dios estaba arruinado. El patio estaba lleno de hierba, o sea, un lugar abandonado. Y ese templo era donde Dios literalmente vivía. Si recuerdan ustedes, una vez por año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí se aparecía Dios. Y ahora está destruido el templo. Hay textos claves en este libro, en cual quiero que pues por lo menos lo notemos. En Ageo capítulo 1 versículo 5 dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. En el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Para los que acostumbran a estudiar la Biblia, sabrán que cuando en la Biblia se repite una palabra o una frase, es porque Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención y que digamos, wow, esto sí es importante. Ustedes como padres, cuando le hablan a sus hijos y les dan instrucciones, y le dicen a sus hijos, hey, presten atención, mírenme a los ojos cuando estoy hablando. Es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo. Cuando nos dice el Espíritu Santo en el versículo 5 de Ageo 1, consideren bien sus caminos, y 2 textos después lo vuelve a repetir, es porque es importante. Pero también lo vuelve a repetir en el versículo 15 y en el versículo 18. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Consideren bien qué? Pues consideren bien sus caminos, consideren bien la relación que tienen con Dios o la falta de fidelidad a Dios. Consideren bien de que ustedes ya no les interesa servir a Dios, que Dios viene como en segundo, tercer o cuarto lugar. Si bien Dios está en la lista aún. Consideren bien. Esto me recuerda de cuando el apóstol Pablo habla de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Dice en 1 Corintios 11, 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y bebe de la copa. Es decir, que cuando vamos a participar en la cena, el pan sin levadura que representa el cuerpo de Jesús, y el fruto de la vid que representa la sangre del Señor, que debemos nosotros examinarnos, asegurarnos de que estamos nosotros centrados y concentrados en el acto y qué es lo que significa y qué es lo que hizo el Señor y cómo sufrió todo por nosotros.
Entonces, aún en el Nuevo Testamento tenemos la exhortación de mirar bien nuestros caminos, de examinarnos bien. Segunda a los Corintios 13 y en el versículo 5, dice el apóstol Pablo: póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Yo creo que la mayoría de los cristianos sabemos cuándo estamos bien con Dios y cuándo estamos mal con Dios. Y por eso quizás el apóstol nos exhorta y nos dice: pónganse a prueba. Vean ustedes mismos juzguen, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Entonces, es un tema muy importante desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de que debemos nosotros considerar bien nuestros caminos. Que nosotros nos pongamos a meditar. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿O por qué hay tanta enfermedad? ¿O por qué no me alcanza el dinero? O sin número de cosas que son cosas de desgracia. Dice el profeta: mediten bien sus caminos. Piensen cómo están ustedes con Dios. Y si ustedes están mal con Dios, quizás por eso estén sufriendo. Ageo profetizó durante 3 a 4 meses, un tiempo muy corto, desde septiembre a diciembre del año 520 a.C. Entonces, ¿cuál es Bueno, profetizó por un tiempo muy corto. Hace aproximadamente 2500 años vivió este señor que ven aquí en la pantalla, Confucio, en China. La mayoría de su vida él la dedicó a escribir consejos muy sabios. Hasta el día de hoy hay gente que practican la fe de este señor. Pero muy sabio. Y escribió miles y miles de proverbios, de dichos, de sabiduría. Muchas páginas de sus dichos y pensamientos sabios. Pero Confucio no era infalible. Sus escritos están llenos de inexactitudes y de errores. Pero al mismo tiempo que Confucio estaba en la China, escribiendo y hablando cosas sabias, más de 2000 kilómetros a la dirección opuesta, en Jerusalén, estaba Ageo. Y Ageo estaba escribiendo no volúmenes y volúmenes de dichos sabios, sino que nada más 38 textos bíblicos inspirados por Dios. 38 textos que, si la gente prestaba atención, podrían ellos mejorar su relación con Dios y podrían estar bien con Dios. Las lecturas o los escritos de Confucio no nos da la salvación, pero lo que escribió Ageo no solamente les habla o nos enseña cómo restablecer nuestra relación con Dios, pero nos da la promesa del Mesías. Según Timoteo 3:16 dice que toda la palabra, todo lo que tenemos en nuestras Biblias es inspirado por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo mismo, que Dios lo habló y así se escribió. Juan 17, versículo 17, nos habla de que la palabra de Dios es la verdad y deberíamos nosotros prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué sabemos de Ageo? Pues ahí ven en la pantalla que no sabemos nada de Ageo. No sabemos en dónde nació. No sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos si era casado, si su mujer se le había muerto. No sabemos cuándo murió. No sabemos nada, absolutamente nada acerca de la vida de Ageo. ¿Y por qué mencionar esto? Para hacer esto, o para hacer este punto, que no importa la persona, sino que lo que importa es el mensaje que se está hablando. Y otra vez, este es un mensaje de salvación, el cual Ageo está escribiendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando llegó Ageo a la escena para escribir este mensaje
al pueblo de Dios. Bueno, en el año 586 antes de Cristo, Jerusalén cayó y fue destruida, pero destruido por completo. Ya llevaban años los profetas, en especial el profeta Jeremías. Llevaban años hablándole al pueblo de Dios de que se arrepintieran, de que dejaran de vivir una vida dada a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es cualquier cosa, idea, libro, casa, lo que sea que yo ponga antes que Dios. Pero esta gente había exagerado en la idolatría. Es más, ellos estaban adorando los dioses ajenos, ofreciendo sus hijos como sacrificios, los mataban, los quemaban vivos. Y cuando ellos rechazaron el mensaje y dijeron que no se iban a arrepentir, Dios envió a los de Babilonia para que lo castigaran. Y cuando llegó Nabucodonosor con su ejército, miles y miles de soldados, ellos no tuvieron no se apiadaron de la gente, lo destruyeron, a la ciudad y el templo. Ahora, el templo, quiero hacer este punto. Este es el templo que Salomón construyó. Su papá David le dio las instrucciones. Y Salomón, pues cuando él hacía algo, tenía que hacerlo con mucho, pero mucho lujo. Y dicen los comentaristas de que en dinero de hoy, el templo que Salomón construyó tiene un valor de 3 a 6 billones de dólares. Los pisos eran de oro. El material para hacer las cortinas, de oro. Los utensilios, de oro. Las mesas, de oro. Las sillas, de oro. Todo el templo. Exageró este hombre en hacerlo, en construirlo, porque quería que esta construcción fuera el epicentro del mundo. Que fuera lo que llamara la atención, que cuando uno venía bajando desde el monte de los Olivos, que viera el sol radiando su luz del oro del templo. La gente estaba fascinada con este templo. Es más, adoraban al templo y no a Dios. La fe de Dios estaba en el templo y no en las cosas. Qué triste, ¿no? Vamos a leer ahí en Salmo 137 lo que sucedió cuando Babilonia vino y se los llevó. Iban los judíos marchando, encadenados, golpeados, algunos sangrientos, algunos los niños los habían matado. Van ellos sumamente humillados de haber visto el templo que Salomón había construido. Lo vieron ya destruido, totalmente saqueado. Es más, si había tanto oro, imagínense estos soldados buscando cómo extraer todo el oro para llevárselo con ellos. Lo que era el orgullo de los judíos quedó saqueado, destruido totalmente. Y Salmo 37 es un cántico que se escribió mientras estos judíos iban marchando de Jerusalén como esclavos, encadenados a Babilonia. Cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos colgamos nuestras arpas. Lo que significa aquí es de que dice que cuando ellos iban marchando hacia Babilonia, con Jerusalén a sus espaldas, que ya no podían ellos ni cantar. Es lo que significa que colgaban sus arpas sobre esos árboles. No podían cantar. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar, nos pedían estar alegres. Nos decían, ¿por qué están tan tristes? Ellos nos querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra y jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios.
Y por eso en una de las diapositivas puse ahí la canción que escribió Chucho Monje. Para los que son mexicanos han de conocer, han de saber quién es este hombre. Que la canción México lindo y querido dice que si muero lejos de ti, que diga la gente que estoy dormido para que me sepulten en México, porque según lo que me dicen los mexicanos, son muy orgullosos de su patria. Los judíos eran así con Jerusalén. Ellos no querían cantar himnos o cánticos de alabanza que hablaran del templo, que hablaran de Jerusalén fuera de Jerusalén. Noten el versículo 5, Salmo 137, versículo 5. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua si por estar alegre dejo de pensar en ti. El día que Jerusalén cayó, los edomitas gritaban, acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Dios mío, no te olvides de esos gritos. Aquí menciona los edomitas, pero los edomitas eran los de Babilonia. Dice, que no quede rastro de ella, destruyan, acaben con la ciudad. Y la gente decía, Dios mío, no te olvides de esos gritos. Un día, ciudad de Babilonia, también tú serás destruida. Dios habrá de bendecir a los que te paguen con la misma moneda. Dios habrá de bendecir a los que agarran a tus hijos y los estrellen contra los muros. Y a lo que se refiere aquí este texto es que cuando los de Babilonia llegaron a Jerusalén, llegaron estos soldados montados sobre sus caballos y a galope abierto. Ellos iban y cogían a los niños, a los infantes, los cogían de los tobillos y los alzaban en el aire y le daban vuelta y hacían que las cabezas se reventaran en contra las paredes, contra los muros, para ver ese cráneo explotar. Y para ellos eso era como un deporte. Salmo 137 está haciendo memoria de ese día. Imagínense, un ejército extranjero entrando a la ciudad de Ur y que son tan feroces, tan veloces, tan animales, tan salvajes, que les da gusto de ver a niños inocentes maltratados y que le quitaran la vida. Es lo que estaba sucediendo. Ese templo, el cual le era de gran orgullo a la gente, Dios utilizó a los de Babilonia para que le quitaran ese templo. Amigos, yo quiero que, ojalá que ustedes estén viendo una conexión aquí con lo que está sucediendo hoy. Recuerdo hace varios años, una pareja que no podían tener niños, nos pedían en la reunión de que siempre la misma petición, que oráramos para que Dios le abriera el vientre a la hermana y que ella pudiera parir, que pudiera tener un niño. Para ellos era un desastre, algo muy triste de no poder engendrar y tener niños. Y cada domingo, cada miércoles, cada vez que había una actividad, siempre orábamos por esta pareja. Y un día, gloria a Dios, un día nos anuncia la hermana de que estaba embarazada. Y a los 9 meses tiene una niña, pero bellísima de niña. Y dejaron de reunirse. Y fui a visitarlos, a animarlos, a exhortarlos. Pues, ¿qué pasa? Eran tan fieles, siempre pidiendo oraciones de que Dios los bendiciera con una niña. Ahora ya tiene la niña. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejan de reunirse? Y dijo la hermana, no, hermano, no. No vamos a la reunión porque esta niña es tan inquieta, llora, grita, ¿quién la calla? Y es nada más un estorbo en la iglesia si la llevamos. Imagínense. Le dije, ¿acaso usted ha pensado en la estupidez de su pensamiento? Y sí, sé que esa palabra es fuerte para ustedes, pero no lo digo para que se ofendan, pero lo digo para que vean lo tonto que suena una excusa así.
Le dije, tanto que ustedes le pidieron a Dios que les diera una bendición, ahora la bendición se ha convertido en maldición. De que no pueden adorar a Dios, no pueden reunirse como iglesia porque la bendición que Dios le ha dado ahora les es un estorbo. Dios puede quitar la bendición si es un estorbo. Tengamos cuidado con las cosas que decimos, como pensamos. Y para el judío, su fe no estaba en Dios. Para el judío, su fe estaba en el templo. Para el judío, su fe estaba en lo material, en el dinero, en el trabajo, en lo físico y no en lo espiritual. Y Dios dijo, yo les puedo quitar ese problema. Y mandó traer a la gente feroz, a la gente silvestre, a los animales de los de Babilonia, para quitar ese templo. ¿Ven la relación? Tengamos mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir acá. Salmos 137, ¿verdad? Disculpen, es que entró una llamada. Todo esto le sucedió, como les estaba explicando, por la culpa tonta de los judíos. Dios les envió profeta tras profeta para predicarles que se arrepintieran, para decirles de que hicieran las cosas bien, para decirles de que se arrepintieran, de que siguieran a Dios, de que dejaran de ser tan materialistas. Pero ¿qué hacía esta gente con cada profeta que Dios les enviaba? Pues noten lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 7. Estaba Esteban predicándoles a los judíos y les da una historia o les da una lección de historia y les hace esta pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, hablando de Jesús, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Entonces, aquí Esteban les está diciendo sus padres, y hablando de acá, del tiempo de Ageo, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Sofonías, de todos estos profetas. Dios les envió los profetas para hablarles del justo, para hablarles de Jesús, para que ustedes vivieran una vida íntegra, una vida que tuviera una buena relación con Dios, y ustedes mataron a los profetas. Mateo 23, o Lucas 11, versículo 47. Ay de ustedes, noten lo que dice aquí Jesús, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. Es decir, Jesús le está diciendo, ¿cómo son hipócritas ustedes? Van a los sepulcros donde están sepultados los profetas, le ponen flores, le arreglan ahí el lugar, quizás hasta la lápida ustedes la están limpiando. ¿Cómo son hipócritas? Si esos profetas murieron en las manos de sus padres. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Hablando de la iglesia y hablando de nosotros también. Dice, vendrá tiempo cuando la gente no va a soportar la sana doctrina. Va a llegar el tiempo donde la gente ya no va a querer escuchar mensajes que habla del pecado, que habla del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de las orgías, que habla de que hay que poner a Dios primero. Ya la gente no va a querer escuchar esos sermones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Teniendo comezón de oídos, o sea, van a querer escuchar otras cosas bonitas, van a acumular así maestros. Pablo le dice a Timoteo, en la iglesia vas a ver este problema. Vas a ver el mismo problema que existió en el Antiguo Testamento, como dice Salomón en Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, vas a ver el mismo problema, que la iglesia va a hartarse, le va a caer gordo la sana doctrina. Y ellos van a contratar predicadores que les hablen cosas bonitas, que le digan lo que ellos quieran escuchar. Nehemías 9, versículo 26. Nehemías profetizó, trabajó, obró en el mismo tiempo
que Ageo. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Cuando Ageo le habla al pueblo a que reconstruya el templo, ellos estaban bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba Esdras. Y luego después viene Nehemías y le dice a la gente, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue el templo así en ruinas? Y a esto se está refiriendo Nehemías. Primera Tesalonicenses 2, versículo 14. Primera a la Tesalonicenses 2, 14. Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a mano de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. No, esta gente, y me refiero a la gente en los tiempos de Ageo, aquellos judíos, y aún los cristianos de hoy, no obedecían, no querían escuchar el consejo del vocero de Dios. Se burlaban de la gente, se burlaban de los profetas, Hoy hay iglesias que se burlan de los predicadores que están hablando la verdad. Los ridiculizaban. Su actitud era algo así, no le hagan caso a esos profetas, hablan tanta cosa tonta, siempre están hablando de lo negativo, nunca de lo positivo, siempre de que si no nos arrepentimos vamos a ser destruidos. No es cierto, no le hagan caso. Noten lo que dice en Isaías capítulo 30. Isaías 30, versículo 10. ¿Qué dicen a los videntes? No vean visiones. Y a los profetas, no nos hablen ya de lo que es correcto. Díganos palabras agradables. Profeticen ilusiones. Isaías está describiendo la actitud del pueblo de Dios en aquellos años, donde el mismo pueblo le decía, ya basta con tanto sermón negativo, ya basta con decirnos de que hay que vivir bien, ya basta con decirnos de que no estemos en adulterio, ya basta con los mensajes de que nos diga que no podemos robar. Ya mejor díganos cosas bonitas, háblenos de que Dios es amor, de que Dios nos ama y que háblenos de los tiempos bonitos. Ya no nos hable de tanta cosa negativa. Pero ¿saben ustedes de que llega el momento cuando la paciencia de Dios se agota? Así como en los tiempos de Ageo, que Dios dijo basta, y envió a Nabucodonosor y a su ejército, y destruyó a los que no mataron, se los llevaron como esclavos a Babilonia, y a otros, Jeremías en ese grupo, a Egipto. Pero eso no fue la primera vez que Dios hizo eso. ¿Recuerdan ustedes Adán y Eva? Dice Dios, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Dice Moisés aquí, Moisés registra, donde Dios dice, yo me voy a encargar de castigar al pueblo rebelde. Yo creo que nosotros entendemos lo que es la venganza. Yo creo que nosotros entendemos la amargura de lo que significa la palabra venganza. Y dice Dios, mía, a todo aquel pueblo que se burla de mí, que han matado a mis profetas, que se van como prostitutas a adorar a dioses ajenos. Un día, a su tiempo, el pie de ellos se va a resbalar. Porque el día de su destrucción, el día de su castigo destructivo está cerca. Dice, ya está a la puerta, ya se apresura lo que les está preparado. No carecía el pueblo de Dios de profetas que les daban a ellos las advertencias,
como hoy no carece la iglesia de predicadores que están dando el mensaje de que seamos personas sensatas, justas, dedicadas a Dios. Que seamos personas que, así como dijo Jesús, el primer mandamiento es amar al Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que está en ti. Y el segundo es semejante a ese, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algunos hermanos que leen ese texto y dicen, ya ve, aquí hay un orden de mandamientos. El primero y el que es más importante que todos los demás es amar a Dios. Y el segundo es amar al vecino, al prójimo. Pero no dice eso la Escritura. Dice, el primero es este, y el segundo, como lo ven en la lista, en una lista de los 10 mandamientos, el segundo es semejante, y la palabra semejante significa igual. Cristo no nos dice, primero ama a Dios, y luego después, si encuentras una manera en cómo amar a tu prójimo, hazlo. No, yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo maltratar a mi prójimo y decirte que amo a Dios. Y no puedo amar a Dios y no amar a mi prójimo. Es lo mismo, no hay diferencia de mandamiento. ¿Y saben cómo es eso? Porque Pablo dice en Gálatas 5:17 que toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en Romanos 12, versículo 17, dice el apóstol Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué me debo encargar de yo estar en paz? Porque dice Dios, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 18, si hay alguien que te ha hecho un daño, yo me encargaré, porque mía es la venganza. Y el día en que la paciencia de Dios se agote, amigos, va a ser algo horrible. Como les mencioné ahorita, que no es la primera vez que esto sucede. ¿Recuerdan ustedes con Adán y Eva? ¿Qué le dijo Dios a ellos? ¿De todo árbol pueden comer? Menos de este. Porque el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente van a morir. Y luego llega el diablo en forma de serpiente y le arroja a Eva todas las tentaciones. Y ambos, Adán y Eva, desobedecen a Dios. Y Dios los castiga, los echa fuera del huerto y mueren. Eventualmente mueren. Porque Dios es justo. Dios es justo y la justicia demanda un castigo al que es desobediente. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, nos habla de los tiempos de Noé. Como el pecado, la maldad de la gente era tan gruesa, tan fuerte, tan desparramada, que dice que los pensamientos de esta gente eran maldad continua. Cada vez que ellos respiraban, era para ver qué maldad podían hacer. ¿Y cómo los castigó? Todo lo que no estaba dentro del arca, Dios lo ahogó, lo destruyó, porque la paciencia de Dios se agotó. En Ezequiel capítulo 16 leemos de Sodoma y Gomorra, de cómo Dios los castigó porque la paciencia se le agotó. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Un día de estos, Dios va a decir hasta aquí. Y nos va a castigar. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es paciente y no quiere que nadie perezca, pero llegará el momento donde esa paciencia se va a agotar. Y los que se burlan de Dios van a sufrir castigo. ¿Y qué significa eso de burlarse de Dios? No obedecerle cuando sabe que uno debe obedecerle. Cuando su hijo o su hija
le desobedecen a usted abiertamente sabiendo que lo que están haciendo va en contra de lo que usted les ha enseñado, se están burlando de usted. Y llegará un momento donde Dios va a decir, hasta aquí. Hasta aquí. Lo bueno de todo esto es de que Dios no había perdido la esperanza con su pueblo. Lo bueno de todo esto es de que había un remanente, un grupo pequeño que había permanecido fiel a Dios. Y por medio de ese remanente, por medio de ese grupo fiel, Dios iba a hacer que regresaran a Jerusalén, reconstruyeran el templo a su tiempo y de que de allí saliera el Mesías, el Jesucristo, para darnos la salvación. Pero antes de llegar allí, vamos a analizar algunos puntos más de Ageo capítulo 1. Una vez que esta gente estuvo por un tiempo en Babilonia, tuvieron ellos la oportunidad de considerar sus caminos. La gente, los judíos cuando estaban en Babilonia como esclavos, barriendo, trapeando y haciendo la construcción, o sea, como siervos, ellos empezaron a pensar, recordamos los sábados, cuando íbamos al templo a adorar a Dios. Ay, qué cosa tan bonita, cuando podíamos nosotros con libertad juntarnos allí en el templo, cantar, alabar a Dios, escuchar un mensaje. Ay, ¿qué no diera yo para regresar al templo un día? Se arrepintieron. Mostraron humildad. Y Dios puso los medios para que regresaran al templo. Ojalá ustedes estén viendo una conexión con lo que está pasando hoy en día con el COVID-19. Yo no voy a afirmar que esto es un castigo directo de Dios. Pueda que sí lo sea. Pero sí les voy a decir esto. Durante este tiempo que hemos estado en nuestras casas encerrados, allí enjaulados, ¿ha pensado usted cómo quisiera regresar a la iglesia? ¿Acaso ha dicho usted cómo quisiera yo estar con mis hermanos de nuevo? Para abrazarnos, para cantar juntos, para participar de la... ¿Ve la conexión? ¿Ve que es algo muy similar? Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. Nuestro mundo está en estos momentos pasando por una desgracia que es por causa del pecado. Más bien el pecado es la desgracia más grande que existe en este mundo. Pero estos judíos cuando estaban en Babilonia añoraban el día que podían regresar a Jerusalén. En el año 538 antes de Cristo se le permitió que 50,000 judíos regresaran a Jerusalén. Imagínense cuando se le dieron las noticias a estas personas que van a regresar a su tierra, al lugar prometido, van a regresar de donde vienen. ¡Qué alegría habrían sentido ellos! Imagínense los abuelos diciéndole a los nietos, yo recuerdo cómo era ese templo. Recuerdo la belleza, recuerdo las comidas que podían... No, la Tierra Santa, vamos a regresar. Y empieza el viaje. Y cuando ellos iban bajando la última colina, la última loma, desde el monte de los Olivos, viendo hacia abajo donde Jerusalén estaba, me imagino que sintiendo una tristeza, porque el templo glorioso que había construido Salomón estaba saqueado.
abandonado. Qué tristeza. Pero ellos llegaron con el entusiasmo, el ánimo de que aunque esté destruido este pueblo y aunque el templo esté saqueado, nosotros nos damos la tarea de reedificar y de reconstruir el templo de la ciudad, y vamos a hacerlo porque es lo que queremos nosotros. Y empezaron ellos. El trabajo de la reconstrucción fue un trabajo que lo tomaron con mucho entusiasmo, bajo el liderazgo de Esdras. Pero entusiasmados por un ratito. Esdras 3, versículo 8 al 11, nos habla de que empezaron a trabajar. Que tenían ellos, dice la escritura, la gente tenía una mente para trabajar. Es decir, llegaron con las ganas, con el añoro, el deseo. Y empezaron a trabajar. La ciudad de Jerusalén era aproximadamente 160 acres cuadrados. No era muy grande. El templo eran 14 acres cuadrados. Y nos dicen los historiadores de que las piedras, la piedra más pequeña, la roca más pequeña en la construcción de este templo, pesaba de 2 a 3 toneladas. Y luego Esdras nos habla que en Esdras capítulo 4, que llegaron los extranjeros, los que vivían ahí en el área, para burlarse de los judíos. Y decían, la gente le decía a los judíos, mientras ellos andaban ahí sudando la gota gorda y trabajando y moviendo y sacando hierba, y la gente decía, no hombre, bola de locos, ¿qué van a hacer ustedes? Son muy pocos. 50,000 no es suficiente para este trabajo. Y con el tiempo, la nación se acostumbró a la rutina de la vida sin el templo. Abandonaron el trabajo. Y quedó el templo como un lote de vecindario abandonado. La base estaba cubierta de maleza y el templo pronto fue olvidado. Es más, nos dice la escritura que ni siquiera terminaron los cimientos del templo. Ni siquiera terminaron los cimientos del templo. Lo que sucedió fue esto. Se les hizo muy gorda Antonia. El trabajo era mucho. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos como una bola de locos, construyendo el templo, construyendo la casa de Dios, cuando deberíamos preocuparnos en la construcción de nuestras propias casas. Entonces, durante los siguientes 10 a 15 años, la gente aparentemente se preocupó por la construcción y la mejora de sus propias casas, construyendo hermosas casas con carpintería decorativa para ellas. Se preocuparon ellos de mejorar sus casas, de decorarlas con cosas bonitas. Si había material de mármol para sus pisos, es lo que ellos estaban haciendo. Este concepto no es realmente difícil de visualizar, ¿verdad? Imagine el Home Depot del día de Ageo, repleto de maderas exóticas, tapices ornamentados y alfombras elegantes. ¿Cuánto de nosotros hubiéramos quedado atrapados en el encanto de la redecoración de nuestro propio hogar, de mejorar nuestra casa? ¿Y lo que sucedió? Mientras que el templo de Dios, mientras que la casa de Dios estaba en ruinas, llena de maleza, de hierba, la gente vivía en casas muy lujosas. El judío vivía en casa elegante. Es más,
Uno se puede imaginar ellos ahí sentados en el patio de sus casas hermosas tomando el té, alzando un dedito como la gente rica. Los cursis. Tenían buen trabajo, buena plata. 10 a 15 años no tuvieron ellos ninguna necesidad. Dios los llenó de bendiciones. Pero las cosas empezaron de irse de mal en peor. Porque Dios se hartó. Dios le dijo, Dios los vio de que las bendiciones que les había dado a ellos, el trabajo, el buen salario, los hijos, las casas, todo lo material, que eso ya era un estorbo. Hay un problema en la iglesia del Señor hoy en día. Que la gente dice que no tiene tiempo para adorar a Dios. Salen con las cosas, con la excusa de que yo no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Dios está en todos los lugares. Puedo adorar a Dios donde yo quiera. Si estoy en la pesca, ahí puedo adorar a Dios. Si estoy en un crucero, ahí puedo adorar a Dios. Porque Dios no vive en templos hechos por manos de Dios, de los hombres. Dios está en todo lugar. ¿Sabe usted por qué la gente dice eso? Porque no les importa que están ofendiendo a Dios. Los que le interesa es de ellos sentirse bien. ¿Saben ustedes por qué hoy en día las escuelas han programado tener juegos de béisbol, de fútbol, de soccer, de lo que sea, los miércoles y domingos? Porque el cristiano dejó de pelear. Porque el cristiano dejó de decirle a estos entrenadores, está bien que ustedes jueguen los miércoles, pero mi hijo no va a jugar. Porque tiene que ir a la reunión. El cristiano ha dejado de sonar la trompeta de que Dios es primero en la vida nuestras. El mundo ya nos ve al cristiano como cualquier otra persona. Entonces Dios decide quitarle el trabajo a los judíos. La inflación los golpeó. El dinero, el salario ya no les alcanzaba. El peso ya no tenía valor. La comida estaba muy cara y no había suficiente aceite o trigo. Cada día les resultaba más difícil completarse con el salario y tenían que ahora trabajar horas extras. Tener un trabajo part-time, o sea, un segundo trabajo o tercer trabajo. No tenían tiempo de dormir porque tenían que trabajar para poder mantener ese estilo de vida que habían gozado por 10 o 15 años. No les alcanzaba nada. A pesar de que vivían en mejores hogares de lo que jamás antes habían vivido, ellos estaban viviendo más allá de sus posibilidades. Nunca había suficiente. Daban un paso para adelante y 10 para atrás. Pero eso fue castigo de Dios. Ese fue castigo de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no tenemos tiempo. No, mira, espérate. No, espérate. Más al rato, en otra ocasión, otro día, nos preocupamos en la construcción de la casa, pero por el momento, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia casa, por nuestro propio techo. Y noten lo que dice en el versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo y dijo esto: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Es decir, decoradas con material costoso, con esa pintura que le llaman doble glass,
con pisos de mármol, con madera del Líbano. Ya, ¿acaso es tiempo para que ustedes creen que es el momento adecuado que ustedes habiten en sus casas decoradas, mientras que la casa de Dios está abandonada y desolada? Versículo 5. Consideren bien sus caminos. Versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente. Beben, pero no hay suficiente ni para emborracharse. Se visten y siempre andan con frío. Se pone una media, un calcetín y se le sale el dedo por el pie, por la punta, porque no hay suficiente. Y el que recibe salario es como si estuviera echando el dinero en una bolsa rota. Se le vacía. Suban al monte. Miren lo que dice el profeta. Suban al monte. Y ya no traigan madera para sus casas. Traigan madera para el templo de Dios. Para que me agrade de él y yo sea, dice el Señor, yo sea glorificado. Ustedes esperan mucho, pero hay poco. Ustedes esperan que su salario les va a ser suficiente. Ustedes esperan de que yo les dé lluvias de gracias y que riegue sus campos de trigo y de aceite. Pero hay poco. ¿Por qué? Dice Jehová, porque yo lo aviento. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras que cada uno de ustedes corre a su casa y están cómodos ahí en su techo y se sientan en sus sillas cómodas, duermen sobre sus colchones bonitos y sus alfombras. Ustedes están viviendo como ricos. Y la casa de Dios está destruida. Versículo 10. Por lo tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Yo, dice Jehová, llamé a la sequía sobre la tierra. Yo llamé la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Yo los he castigado. Yo soy el culpable o el que los ha castigado porque ustedes usan las bendiciones que yo les he dado como excusa para no serme fiel. En esta situación adversa viene un hombre desconocido con un mensaje de Dios. Ageo dice, mire qué bonitas sus casas. ¿Y cómo está la casa de Dios? ¿Acaso, está diciendo aquí Ageo, acaso ustedes no ven la conexión? ¿No ven que su negligencia por las cosas de Dios ha causado la inflación? Ageo les está diciendo, es tiempo, es hora de que ustedes dejen el materialismo, que dejen las preocupaciones del mundo, que hagan todo eso a un lado y que pongan a Dios en primer lugar. Es tiempo de que ya tomen las cosas en serio. En Mateo capítulo 6, el versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Nos dice la escritura de que hay que buscar primero el reino de Dios. Yo sé que hay gente que dice, es que yo tengo que trabajar porque ¿quién va a mantener a mis hijos? Tengo que trabajar horas extras porque ¿quién va a pagar por mi casa? ¿Quién me va a comprar lo que quiero? Por eso trabajo. Y es lo que estaba diciendo el judío. Dios se puede esperar, Dios entiende, Dios comprende.
Pero no es así. No es así. Ah, una de las frases comunes que escucho cuando invito a gente a la iglesia. Ah, si Dios quiere, ahí nos vemos. ¿Cómo que si Dios quiere, ahí nos vemos? ¿Qué es lo que usted, qué cree usted que es lo que Dios quiere? Mateo 6:33. Busca primero el reino busca primero agradar a Dios. Busca primero hacer lo que Dios te manda y todo lo demás. Tus necesidades de techo, de comida, de abrigo, de salud, todo lo demás, Dios te lo dará. Pero necesitan primero considerar de que esta situación adversa viene porque ustedes son infieles. Noten ahí el versículo 5 de Ageo capítulo 1, versículo 5 otra vez. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco. ¿No creen ustedes que es muy similar a lo que está pasando hoy en día? Nuestra nación está gimiendo. Nuestro mundo está triste. Estamos nosotros confundidos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos al tanto con lo que en las noticias a ver qué es lo que dice, a ver si nos dan un aliento de esperanza. Añoramos el día en que podamos salir, de estar con nuestra familia, de estar con la iglesia. Es más, quizás ya hemos hecho planes, no el día en que salga de esta casa, el día que ya todo esté bien, ahora sí me voy a dedicar al Señor. Esta es una historia que se ha repetido varias veces durante la existencia de la humanidad. El pecado básico del pueblo de Dios fue, mira, si estoy interesado en reconstruir el templo, sí me gustaría ayudarles, sí me importa de mis hermanos, pero el momento no es propicio ahora. Algún día, cuando las cosas se calmen, lo haré, pero no ahora. Yo creo que es tiempo de reevaluar nuestras prioridades. El mensaje de Ageo no se refería realmente a la construcción del templo. Ageo realmente no estaba preocupado con la reconstrucción del templo. Él estaba preocupado con la construcción o la reconstrucción de la relación que el hombre tenía con Dios. El hecho de que aquí habla del templo es simplemente para hacernos nosotros entender que nuestras acciones hablan de nuestra fe, como lo dice Santiago. Tú dices que tienes fe, pero llegó aquel pobre pelado a la iglesia desnudo y hambriento. ¿Y tú qué le dices? Que Dios te bendiga, ojalá que Dios te ayude. Cuando la fe que salva, la fe que le importa a Dios, es cuando el hombre dice, no, mira, ven, déjate ayuda, déjate de comer, vamos a buscarle ropa. Ya basta, pueblo de Dios, que nosotros juguemos con Dios. Es tiempo que regresemos
a lo que Dios nos ha llamado. No sé si recuerdan lo que leímos en la primera sección del estudio. Hay una frase donde Dios le promete al pueblo de que Él va a estar con ellos. El trabajo más importante de la iglesia está en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde Jesús dice en el versículo 18 en adelante: id por todo el mundo, todas las naciones, a hacer los discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Y noten la promesa: y yo estaré con ustedes hasta el fin. Aún durante este COVID-19, Dios está con nosotros. Aprovechemos este momento que estamos encerrados en nuestras casas para meditar qué tal está nuestra relación con Dios. Salmos 33, versículo 12. Salmos 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Les amonesto, les exhorto con todo lo que hay en mí, de que busquemos cómo agradar a Dios. Un día esto pasará. Un día esta desgracia va a estar en el pasado, en el olvido. ¿Y cómo estaremos nosotros con Dios? Me dicen que cuando mi país estaba involucrada en la Segunda Guerra Mundial, que madres y padres lloraban porque sus hijos y sus hijas estaban peleando en una guerra. Muchos nada más les llegaba la noticia de que ya habían muerto. Y toda la nación estaba activa. Las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas de hierro, de acero, de cobre, de carbón, para poder hacer armas y hacer lo que, construir o hacer lo que era necesario. Que todos estaban ayudando, que no había nadie que tuviera necesidad, porque todos eran iguales. Y cuando la guerra se terminó y los soldados regresaron a la casa, estaba el mundo en júbilo. Los edificios de la iglesia estaban llenos hasta el tope, porque la gente estaba ya lista para estar bien con Dios. Pasaron 10 años, los edificios vacíos, la gente gozando de las bendiciones que Dios les había dado, y se olvidaron de Dios. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años cuando los terroristas se estrellaron en las Torres Gemelas en Nueva York, septiembre 11? El día que sucedió eso, ancianos y predicadores de las iglesias abrieron los edificios. Se llenaron ese día, edificios llenos, porque el pueblo, tanto el pueblo cristiano como el pueblo que no era ni religioso, querían ellos estar en un solo lugar para orar. Los templos, los edificios llenos. ¿Cómo están ahora? Estamos nosotros en cuarentena y estamos nosotros ya haciendo planes el día que podamos salir. Vamos a hacer, y ya tenemos una lista. En los momentos de desgracia debemos estar muy unidos con Dios. En momentos de prosperidad debemos estar muy unidos con Dios también. Ese es el mensaje de Ageo. Dios los bendiga.